Y este mensaje es una inquietud que Dios puso en mi corazón desde hace algunos días y se llama Dios provee paz. Creo que hace un momento acabamos de ser ministrados por parte de mi esposa. No nos pusimos de acuerdo, aunque vivimos en la misma casa, pero yo no le conté a ella lo que iba a hablar. Ella no tenía ni la más mínima idea, pero sin embargo Dios la llevó a ministrar esta palabra. Se anticipó. Y vamos a poder hoy comprender lo que significa la paz de Dios. Y es importante que nosotros podamos también comprender que como tal nuestra naturaleza es pecaminosa, ¿sí? Esto ya lo hemos entendido, ya lo hemos aprendido a través de los discipulados. En el último discipulado, en los últimos temas que hemos tratado, Dios nos ha enseñado que Él es quien nos busca. Nosotros en nuestra naturaleza humana y pecaminosa no somos los que buscamos a Dios. Él es el que sale a nuestro encuentro. Nosotros tenemos la tendencia natural a alejarnos de Dios. Y es por eso que es muy interesante conocer lo que es verdaderamente la paz, lo que significa. Y de igual manera también tener muy presente, muy en cuenta que Dios es un proveedor de paz. Por eso es el título de la palabra. Dios no solamente provee cosas, Dios no solamente provee dinero o provee recursos. Dios provee paz. Dios es un proveedor abundante en todo nivel. Y una de las cosas que nosotros le debemos pedir al Señor, como lo ministraba mi esposa, es justamente la paz. Y cuando hablamos de paz, casi todos lo asociamos con la no violencia. Eso es como lo primero que se nos viene a la mente. Y es porque hemos vivido un conflicto no de 50 años, ojalá. Eso es un conflicto que viene desde hace más de 500 años. Desde que llegaron los españoles aquí, estamos en guerra, estamos en conflictos. Desafortunadamente es lo que hemos podido ver no solamente aquí en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Durante toda la historia nos ha caracterizado a los seres humanos por ser violentos, por buscar muchas de las soluciones a través de la violencia. Pero Cristo, como nuestro sumo sacerdote, que esto ya lo aprendimos, de pronto los que estuvimos en el seminario del tabernáculo, que Cristo jugó un papel trascendental e importante para toda la humanidad. Porque cuando estudiábamos el tabernáculo, de cada uno de esos elementos, de las partes del tabernáculo, de que era necesario que hubiera un sacerdote, un cordero, un sacrificio, todos esos elementos
Y cuando empezamos a analizar lo que hizo Cristo en la cruz, Él tomó el rol de absolutamente todo. Él fue el Cordero, Él hizo el papel también como ese macho cabrío que recibió todos los pecados, pero de la humanidad. Entonces lo hizo Jesucristo. De igual manera fue ese sumo sacerdote. Él rompió ese velo que estaba, digamos, entre el lugar santo y el lugar santísimo, para poder que nosotros tuviéramos acceso al lugar santísimo para siempre, y que al mismo tiempo cada uno de nosotros fuéramos ya esos tabernáculos vivientes, es decir, templos del Espíritu Santo, para poder acceder a ese lugar santísimo. Es decir, que lo que hizo Dios fue algo muy poco convencional. Y es por eso que los israelitas en ese momento no lo pudieron comprender, porque ellos estaban acostumbrados a resolver todos los conflictos como guerreros. Era lo que ellos conocían hasta ese momento. Conocían a unos reyes, a un David, personajes de la Biblia fuertes, valientes, que todo lo solucionaron, pero a filo de espada, con guerra, ¿sí? Pero cuando ya ellos vieron a un Jesús diferente, con un método muy poco convencional, porque lo que quería era restablecer la relación entre Dios y el hombre, es decir, traer la paz. Ese era uno de los propósitos del Señor, traernos la salvación, pero al mismo tiempo traer esa paz, es decir, restablecer esa amistad que por tantos años había estado rota entre el hombre y Dios. Y el Señor Jesús, con un método muy diferente, muy difícil de entender, porque empezar a comprender que alguien va a morir en una cruz y que eso va a restablecer la relación entre el hombre y Dios, no es tan fácil de entender. Y para los israelitas no fue fácil de entender, aún no lo han comprendido, aún todavía no lo entienden, aún ellos todavía están en guerra, todavía siguen con digamos, con ese pensamiento guerrero y de buscar solucionar los conflictos y buscar tal vez a un Dios guerrero. Sí, pero Cristo trae algo muy diferente. Y Él decide morir en la cruz. Él decide dejarnos un legado a cada uno de nosotros, decide traer su Santo Espíritu, decide darnos ese acceso a ese lugar santísimo. Entonces vemos un método completamente diferente. Y cuando Cristo resucitó, me llamó mucho la atención, es que Él, cuando se presentaba ante los discípulos, lo hacía siempre llevando un mensaje de paz. Él siempre saludaba, decía: la paz esté con vosotros, ¿cierto? Era la manera en que Él saludaba. Vamos a verlo y vamos a leer estas tres citas: Juan 20, 19, Juan 20, 21 y Juan 24, 26. Vamos a leer estas tres citas. Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El 21. Juan 20, 21.
Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y Juan 24, 26. Juan 24, 26. Juan 24 no existe. Bueno, entonces les voy a leer Juan 14, 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso fue antes de que él muriera. Él dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero él les hace una claridad que no es la del mundo, ¿sí? Sino que es la que él vino a traer para todos nosotros. Entonces, es poder entender eso y es bastante interesante. Y Juan 20, 26 dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Entonces vemos cómo en repetidas ocasiones el Señor Jesús les repetía esa palabra, les decía: la paz esté con vosotros. Vamos ahora a leer Isaías 9:6. Vamos a ver cómo se cataloga Cristo, que es bien bonito esta definición que nos da la Biblia de quién es Cristo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, ¿cómo es catalogado Jesucristo? Como el príncipe de paz. Realmente eso fue lo que vino a traer el Señor a nuestras vidas. Él nos vino a traer esa seguridad de nuestra salvación y al mismo tiempo nos vino a traer esa paz. Y vamos a ver la definición de paz. Entonces, paz viene del latín pax y es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad. Es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. Es la ausencia de ansiedad y estrés mental. Es un estado de reposo de nuestro espíritu. Es un estado de amistad entre Dios y el hombre. Y eso fue lo que vino a traer Jesucristo a nuestras vidas. Vino a traer esa amistad entre nosotros y Dios. Otra cosa bien importante es que la Biblia considera la paz como parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en Gálatas 5:22. Cuando leemos el fruto del Espíritu Santo, encontramos que una parte de ese fruto es la paz. Otra cosa bien importante, y es la definición de paz ya dentro de lo que es el hebreo. En el Antiguo Testamento, de igual manera, también se menciona en muchas y repetidas ocasiones la palabra paz. Y para los judíos, la paz es el shalom. O sea, paz, digamos en hebreo, es shalom. Y era una manera en que de igual manera, valga la redundancia, los judíos se saludaban. Ellos siempre se daban ese mensaje de paz. La paz sea con vosotros, la paz sea contigo. Era la manera en que ellos se saludaban. Y aún todavía es una costumbre que se conserva entre los judíos. En el saludarse a través de la paz. Me recuerda esto, de pronto para los que nacimos
en la religión católica y quienes asistíamos a la misa, era algo que me parece dentro de la celebración de la misa muy bonito, y era que recitaban, digamos, la palabra que les mencioné de Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, y después estaba, digamos, esa partecita en que todas las personas se daban la paz, ¿sí? Entonces me parece bien bonito, bien interesante, y es algo que viene de una tradición muy antigua y que viene de los judíos. Y de esa misma manera, Jesús se presentaba delante de sus discípulos. Cada vez que aparecía, Él les daba ese mensaje de paz, pero ya era la verdadera paz, porque ya cuando Jesús traía este mensaje de paz, era porque ya había hecho la obra y había traído la verdadera paz a la humanidad. ¿Y qué evoca para nosotros la palabra paz? Cuando nosotros pensamos en paz, pensamos en bienestar, en satisfacción, libertad de perturbaciones y preocupaciones, ¿cierto? Prosperidad, tranquilidad, salud, cero conflictos, descanso. Son todas aquellas palabras que también evocan para nosotros lo que es la paz. Y hay algo que me llamó poderosamente la atención de la palabra que recibimos hace 8 días, y es la palabra rema que nosotros vamos a tener para esta palabra, para este mensaje. Y no sé si ustedes recuerdan que hace 8 días nos hablaron de 5 cosas para crecer en fe. Sí, y la tercera cosa de la que se habló era agradecer diariamente y no estar afanados. Y en esa oportunidad, el pastor John Freddy, quien nos acompañó a compartir la palabra de esos 8 días, nos citó Filipenses 4, del 6 al 7. Y aquí, para que lo busquen en sus Biblias, aquí lo tenemos, Filipenses 4, del 6 al 7, versión Reina Valera. Y dice la palabra del Señor: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos entonces hoy a estudiar 3 puntos claves que nos ayudarán a construir una vida más tranquila y con la verdadera paz que proviene del Señor. Y lo primero que cada uno de nosotros tiene que comprender es que la verdadera paz proviene de Dios. ¿Y por qué de Dios? Porque Dios es el ser más seguro del universo. ¿Sí? Si lo analizamos de una manera objetiva, ¿quién puede destruir a Dios? Nadie. Dios es indestructible. Dios es todopoderoso. Dios es nuestro creador. O sea, Él está por encima de absolutamente todo. Él está por encima de cualquier cosa material. Está en una dimensión totalmente espiritual. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, si lo miramos desde una manera subjetiva, Dios tampoco tiene miedo. Dios no va a pensar en qué va a pasar con el futuro. Dios no tiene ningún tipo de preocupación, ningún tipo de temor. Él está en la plenitud eterna.
Él está en el gozo eterno. Entonces, si nos ponemos a analizar, la verdadera paz proviene de Dios. La paz no es un concepto religioso. La paz no es un concepto tampoco filosófico, ni siquiera político, porque es de pronto donde hemos querido enmarcar la paz. Siempre lo llevamos al tema político, al tema del conflicto, a los actores del conflicto, a los diferentes grupos y personas que están tratando de lograr, entre comillas, la paz, es decir, terminar con un conflicto. Pero créanme que por más que se sienten, por más que hagan acuerdos escritos, por más que quieran cambiar la Constitución, realmente la verdadera paz no proviene del hombre, no proviene de acuerdos. Realmente la verdadera paz proviene de Dios. Cuando cada uno de nosotros estamos en paz con Dios, estamos dando el primer paso más importante para lograr la verdadera paz. Y si nos devolvemos y analizamos esta palabra rema, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esto va más allá de nuestra comprensión humana, va más allá de lo que está en nuestra mente, de lo que está en nuestra sabiduría humana. Esto proviene de la sabiduría divina y de la sabiduría de Dios. Vamos a leer la siguiente palabra, que es Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra, y el mismo Dios os santifique por completo. Es decir, esa santificación viene a través de ese Dios de paz. Pero después dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. La misma Biblia habla de que nosotros somos tripartitos. Eso no es un concepto que nos inventamos los maestros ni que está en los libros de discipulado. No, de ninguna manera. Es un concepto que viene de la Biblia. La Biblia claramente dice que nosotros somos seres tripartitos, es decir, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, si nuestra fuente de paz es Dios, es decir, eso viene de una condición netamente espiritual, es decir, que esa paz se vierte en nosotros a través de nuestro espíritu. Y de igual manera llega a nuestra alma, es decir, a nuestros pensamientos, ¿sí? Y finalmente llega a nuestro cuerpo, es decir, que de esa misma manera en nosotros también se va a notar, se debe notar esa paz del Señor, esa paz de Dios. Ahora bien, nosotros cuando hace un momento mencionábamos a Cristo, donde la Biblia lo cataloga como el príncipe de paz, Él vino y cumplió su primera misión, que era que nosotros pudiéramos tener esa paz, es decir, poder recobrar esa relación con Dios. Pero Él va a venir por segunda vez. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en nuestros corazones y es la esperanza que nosotros como cristianos tenemos. Y es que cuando Él venga por segunda vez, va a poder reconstruir
esa paz circunstancial, que es traer la paz mundial. O sea, ese sueño que nosotros tenemos de la paz para Colombia, de la paz en Venezuela y en el Medio Oriente y todos esos anhelos que nosotros como seres humanos tenemos, eso verdaderamente se va a lograr en la segunda venida de Cristo. Porque Él viene como príncipe de paz, porque no solamente eso se aplica para lo que pasó hace 2000 años, sino que eso se aplica por la eternidad. Él va a traer la paz perpetua. Y la segunda clave, segundo aspecto, es que la vida de fe conduce a la paz interior. Y vamos a leer Isaías 26, del 3 al 4. Isaías 26, del 3 al 4. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a volvernos a nuestra palabra rema. Dice, y la paz de Dios, ya sabemos que ese primer puntico que vimos, la paz proviene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Por eso es que nuestros pensamientos tienen que perseverar en Dios. Es la manera en que nosotros podemos encontrar esa paz. Es decir, nosotros tener una relación permanente con Dios. ¿Y cómo logramos tener una relación permanente con Dios? Es si en nuestros pensamientos, si en nuestra mente se encuentra el Señor. Esa es la verdadera paz. Es cuando nosotros decidimos activar nuestra fe. Por eso es que esto es una vida de fe, una vida de fe en nuestro Señor. Eso es lo que significa el poder encontrar esa verdadera paz interior. Entonces, el primer paso es nosotros tener esa amistad con Dios, empezar a tener esa relación con Dios. Cuando nosotros comenzamos a tener la relación con Dios, viene algo bien importante en nosotros, y es que nuestro entendimiento, nuestra mente empieza a ser totalmente renovada. Nuestra mente empieza a ser totalmente limpiada, porque nosotros comenzamos a perseverar en los pensamientos de Dios. Empezamos a entender que lo que nos dice el mundo, lo que está contrario a la palabra de Dios, esas ideas falsas de confusión que están ahí cada vez que salimos a la calle, cada vez que prendemos la televisión, cada vez que vemos una película, cada vez que entramos a internet. O sea, nos vamos a encontrar con unos mensajes completamente distintos a lo que está en la palabra del Señor. Pero cuando nuestros pensamientos, es decir, nuestras convicciones, nuestra fe, nuestra creencia persevera en el Señor, realmente nosotros comenzamos a tener paz interior. Nosotros vamos a tener algo muy diferente a lo que experimenta el mundo. Y es que vamos a poder experimentar una paz que realmente es divina, no una paz que todo el mundo busca, que es más circunstancial, que está más con los hechos y está más con cosas superficiales. Realmente vamos a poder conducir esto
a algo primeramente espiritual. Y si nosotros lo llevamos a la parte espiritual, vamos a poder ponerlo en acción de la manera adecuada y de la manera que es. Es poder encontrar una paz completa. Es poder entender que Dios es quien nos guarda en perfecta paz. Pero para eso nosotros debemos tener el valor aún de decirle a nuestros problemas: hey, tú eres menos que Dios. De decirle a nuestras circunstancias: tú no eres más que Dios. Dios está por encima de ti. Dios está por encima de esa circunstancia, de ese problema, de ese inconveniente, de cualquier cosa. Por encima está Dios. Porque Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio y Él es nuestro fundamento. Cuando nosotros logramos esa paz interior, viene la tercera parte, que es lograr la paz relacional. Si ven que los seres humanos empiezan al contrario, los seres humanos empiezan primero con lo relacional, con tratar de resolver conflictos, con tratar de resolver ese acuerdo, de poderle dar vía luz a eso que quedó escrito y venga, y eso que pactamos. Pero quizás el ser humano, y por falta de conocimiento, y por eso perece el pueblo, no entiende que existe un pacto divino. Y eso lo aprendimos también cuando estudiamos el tabernáculo. Es un pacto, un nuevo pacto que hizo Dios con el hombre. Y ese nuevo pacto se perfeccionó a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es el nuevo pacto, es un nuevo pacto perpetuo, porque en Dios las promesas son sí y amén, como dice la palabra del Señor. O sea, Dios es de palabra. Y si Dios hizo un pacto eterno con nosotros, un nuevo pacto, ese pacto no se va a romper porque es un pacto de Dios. Si nos devolvemos nuevamente a nuestra palabra rema, dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa parte que dice de que sobrepasa todo entendimiento tiene dos connotaciones. Una es porque realmente es la paz de Dios que está en una dimensión distinta, y está en una dimensión espiritual y una dimensión divina. Es una cosa. Pero al mismo tiempo, eso significa que si está por encima de nuestro entendimiento, es decir, que no es una cuestión del alma, no es una cuestión emocional, de ninguna manera. O sea, la paz de Dios es un concepto netamente espiritual. Eso es lo que significa. Eso le pertenece realmente es al espíritu, no le pertenece al alma, no le pertenece a las emociones. Hay algo bien importante que nosotros debemos entender en esta mañana. La calma mental, o sea, la paz interior, es una de las hermosas joyas de la sabiduría divina. Es el resultado de un largo y paciente esfuerzo para aprender a dominar nuestras emociones y tener templanza, que significa dominio propio. Es decir, cuando nosotros empezamos a tener una relación con Dios, alcanzamos esa paz interior, logramos tener algo que se llama el dominio propio, y es el poder controlar nuestras emociones. Y si nos ponemos a analizar los conflictos, todos surgen por un manejo de emociones. Los conflictos
familiares, los conflictos que hay entre las personas, es un manejo total de emociones. Es porque los seres humanos no tenemos dominio propio, no tenemos templanza, no hemos aprendido a manejar nuestras emociones. Y muchas veces la solución a poder descargar esas emociones es coger un arma y generar violencia, ¿sí? Es poder nosotros a través de nuestras palabras sacar toda nuestra carga emocional y destruir una persona, destruir una familia, destruir un niño, ¿sí? Todo eso viene de esa parte emocional. Y es un fruto también del Espíritu Santo, el dominio propio, la templanza. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es decir, si nosotros tenemos dominio propio, tenemos seguridad, tenemos confianza. Y la presencia de esa templanza y de ese dominio propio es un indicador de madurez de parte del cristiano. Quien alcanza a tener dominio de sí mismo, quien alcanza a gobernarse a sí mismo, créame que tiene un pensamiento y una mente totalmente evolucionada. Mucho se habla en el mundo de la evolución. Esa palabra les encanta. A la ciencia le encanta la evolución. La evolución en todo sentido. La evolución del hombre, la evolución de la tecnología, la evolución de la humanidad. Somos felices utilizando la palabra evolución. Nos la enseñan en los colegios, en la universidad, por toda parte. Sí. Pero realmente una mente evolucionada y una persona evolucionada y un cristiano evolucionado es aquel que tiene la mente de Cristo. Es aquel que ha decidido tener una paz con Dios. Es aquel que ha decidido tener una paz interior. Pero es aquel también que ha desarrollado en su vida la templanza, el dominio propio, el control de sus emociones, el gobernarse a sí mismo. Esto quiere decir que la paz que nosotros experimentamos en Dios está por encima de nuestras emociones. Es una condición realmente espiritual. Y yo les digo una cosa, entre más paz logre desarrollar un cristiano, mayor será su éxito, mayor será su influencia y mayor será su poder para hacer el bien. Será un total influenciador. Será esa persona pacificadora en el cual muchos de los que están a su alrededor van a ir para encontrar confianza, para encontrar una palabra de bendición. Ese es el verdadero cristiano, ese cristiano pacificador, en el cual todos van a ver un ejemplo y un modelo. Y eso se logra únicamente a través de la paz de Dios. Y es la invitación a que cada uno de nosotros pueda revisar. Esto es una palabra aún para mí. A veces me es difícil controlar mis emociones. Hay veces de estrés laboral y tantas cosas que se presentan en la vida. Y es algo en lo que yo tengo que trabajar, en lo que sé que cada uno de ustedes tiene que trabajar. Porque cada vez que nosotros estemos más calmados, más tranquilos, nuestra mente va a estar más despejada. Vamos a ser más productivos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en lo que cada uno realiza, las tareas diarias, en el diario vivir.
Un cristiano que ha trabajado en tener esa paz interior, en tener esa templanza, esa persona puede llegar a las circunstancias más tenaces en su vida. Puede llegar el problema más inquietante para su vida y créame que va a tener esa mente abierta y despejada para encontrar cualquier solución, porque es que tiene la mente de Cristo, porque tiene la mente del creador, del diseñador, del que todo lo hizo, del que todo lo resuelve. Entonces nosotros vamos a poder experimentar una vida diferente, una vida más tranquila, una vida en la cual puede llegar lo que sea y nosotros vamos a estar tranquilos, nuestra alma no va a estar turbada, sino que nosotros vamos a estar confiados completamente en el Señor, entendiendo de que no va a haber ningún Goliat que pueda acabar con nosotros, que nosotros siempre vamos a tener esa solución. Vamos a tener siempre ahí esa piedra, esa roca para vencer lo que sea. Y esa roca es Jesucristo. Y para concluir, lo primero es que debemos darle gracias a Dios por su paz. Paz con Él, paz interior, paz con otros. Dale gracias a Dios por Cristo, porque sin su obra la paz sería imposible. No hubiéramos tenido paz, no hubiéramos tenido amistad, no hubiéramos tenido la esperanza de una segunda venida, no tuviéramos la esperanza de la paz mundial sin la obra redentora de Cristo. Lo segundo es que hay que pedirle a Dios que te haga pacificador. O sea, que nos vean a nosotros como seres de paz. Que donde quiera que vayamos seamos modelos de la paz de Cristo. Y lo tercero es pedirle a Dios que aumente nuestra confianza y fe en Él. Pidámosle que guarde nuestro corazón en completa paz. Pidámosle que guarde nuestros pensamientos, porque si nuestros pensamientos son desviados totalmente de la presencia de Dios, nosotros no vamos a poder alcanzar la paz. Vamos a encontrarnos en oscuridad, vamos a encontrarnos en tinieblas. De la única manera en que nosotros vamos a poder hallar la tranquilidad y la calma en nuestra vida es porque nuestros pensamientos, como dice Isaías, como acabamos de leer, perseveren en Cristo. Es de la única manera. No hay otra manera distinta, no hay otra solución. ¿Sí? Vamos a orar.